y amén. Éxodo capítulo número 24, verso número 1 al 2. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis, ¿sí?, desde lejos. Entendamos, mi amado hermano, que desde Éxodo capítulo número 20, usted recordará que desde ese capítulo en adelante Dios comienza a dar ordenanzas al pueblo. De hecho, si usted me acompaña rápidamente, ¿sí?, en el mismo libro del Éxodo capítulo número 20, luego de que Dios da los primeros, ¿sí?, mandamientos al pueblo, es decir, los 10 mandamientos. Recuerde que, si bien es cierto, en las tablas de la ley estaban, sí, los mandamientos, los 10 mandamientos, no necesariamente eran 10 las ordenanzas de Dios para el pueblo. Había una vasta, diríamos así, información, un catálogo, si que así se lo quiere ver, de ordenanzas, estatutos, decretos que Dios había dado a todo el pueblo, de los cuales Moisés se encarga de escribirlas él por su propia cuenta para poderlas y leer constantemente a la nación judía. Mi amado hermano, cuando vamos a Éxodo capítulo número 20, recuerde lo que dice, sí, el verso 19, donde el pueblo, sí, al confrontar a Moisés por el escenario del terror que tenían por la aparición de Dios en el monte Sinaí, le dicen: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando se termina de leer el capítulo 20, recuerden las leyes que nosotros ya hemos analizado a lo largo de estos días sábados. Se han leído las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre la violencia en el capítulo 21, las leyes con respecto, sí, a las responsabilidades. Estoy leyendo solamente los prefacios de las porciones. Las leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños, las leyes sobre la restitución, sí, y demás leyes y fiestas inclusive ordenadas por Dios para el pueblo. Mi amado hermano, cuando llegamos al verso número 2 en adelante de capítulo 24, ahora le dice el Señor a Moisés: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Había una ordenanza, mi amado hermano, estricta de parte de Dios para el pueblo. Solo Moisés habría de ser el único facultado para recibir directamente la ordenanza de su Dios, y a su vez transferirla al pueblo. Y eso Dios lo usó porque el mismo pueblo había decretado, ya leímos Éxodo 20, ¿verdad? El mismo pueblo había decretado para sí: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tú habla con Dios y tú más bien haznos saber las ordenanzas de Dios para nosotros. Mi amado hermano, Dios respetó esa decisión y ahora lo estamos nuevamente certificando. Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Pero en el verso 1 hay un llamado especial para un grupo muy reducido de entre el pueblo. Dice en el verso número 1 que Dios mandó acercarse, pero no ante la presencia directa de Dios, sino a lo lejos, pero apartado del pueblo, claro está. Sube, le dice el Señor, tú, Aarón, es decir, tu hermano, Nadab y Abiú, es decir, tus sobrinos o los hijos de Aarón, los cuales qué ejercicio ocupaban en ese momento, eran también sacerdotes. Recuerden que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Ellos posteriormente, por un error fatal, van a ver la muerte y van a ser reemplazados por Eleazar y otro hijo de Aarón llamado Itamar. Pero eso es otra historia que la llevaremos a cabo más adelante. Ahora, y también le pide el Señor que suban con ellos 70 de los ancianos de Israel. ¿Por qué 70 específicamente? Porque el 7 representaba, sí, totalidad, llenura.
y hace subir 70, mi querido hermano, para poder dejar testigos evidentes entre a los ancianos, los que habían quedado de alguna manera así, en este caso como ejemplares, como íconos de reputación entre el pueblo, que habían constatado el poder de Dios desde la nación de Egipto. Mi amado hermano, estos ancianos también se podían constituir en jueces en medio del pueblo. Ahora bien, dice la Biblia en el versículo número 3. Y vino Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová, ¿qué dice ahí? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, cuando dice en el verso 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, no significa que le contó lo que le dijo en el verso 1 y verso 2. Le contó todo: Éxodo 20, Éxodo 21, Éxodo 22 y Éxodo 23. Es decir, todas las leyes que el Señor le había dado en estos 4 capítulos. Amén. Todas esas leyes se las retransmitió ¿quién? Se las retransmitió Moisés al pueblo. Y para que no quedara esa ordenanza de una manera vaga, todas esas leyes Moisés las escribió. Mire lo que dice el texto más adelante. Versículo número 4. Y Moisés, ¿qué hizo con todas esas leyes que el Señor le dio? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, ¿sí? Y levantándose de mañana, en gratitud obviamente, edificó un altar al pie del monte. Ya vamos a entrar en eso, pero remarquemos lo que está en la parte inicial de este versículo número 4. Moisés, ¿qué hizo con todas esas leyes? Las escribió. Gracias a Dios que en la actualidad usted y yo no necesitamos reescribir la palabra de Dios. Ya la compramos escrita, amén, y la tenemos al alcance de nuestra mano. Moisés no solamente se cerciora de transmitirle verbalmente la palabra, sino que para dejar un testimonio permanente, ahora las escribe, en este caso debió haber sido en un pergamino. Dice en el verso número 4, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte. Ahora, ese altar tenía un objetivo en ese momento. Dios no le había dicho que edifique un altar, sino que mande llamar ¿a quién? Vamos a tomar la lección. ¿A quién? ¿A quién? A Aarón, a Nadab, a Abiud y a 70 ancianos. Amén. Eso está en el verso número 1. Sí, en este caso Moisés creó muy necesario, o pensó como algo muy necesario el poder edificar un altar. ¿Con qué objetivo? Para poder santificar, en este caso como purificar a estos hombres y a todo el pueblo, porque Dios había mandado ¿a qué cosa? A solicitarlos delante de su presencia. Y esto es muy importante, mi amado hermano. Nadie puede acercarse a Dios sucio. Nadie puede acercarse a Dios teniendo empañado su corazón, tratando de que exista una comunión sin que haya un previo perdón de por medio. Por eso es que todo hombre, cuando ingresa en oración, lo primero que hace, antes de hablarle de sus necesidades, antes de hablarle de sus requerimientos o de pronto peticiones especiales, lo primero que debemos de hacer como hijos obedientes de Dios y reconociendo nuestra condición, es que debemos de acercarnos a Dios siempre pidiendo perdón, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Amén. Ya que le ofendemos constantemente, y es necesario, es meritorio que siempre estemos limpios delante de la presencia del Señor. Ahora bien,
Eso fue lo que estimó Moisés en ese momento. No solamente escribe la ley, que le había sido otorgada en estos 4 capítulos, 20, 21, 22 y 23, sino que ahora dice la Biblia, él edifica un altar al pie del monte Sinaí. Y dice adicionalmente, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, es decir, un monumento para abocar de que cada columna representaba cada una de las tribus. Versículo número 5. Y envió, dice la palabra, envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios, dice ahí, de paz. Dicen otras versiones de reconciliación con Dios. Por si acaso el pueblo, en ese lapso de tiempo en que Moisés había recibido la palabra, el pueblo por si acaso hubiese pecado. Recuerde, mi querido hermano, que cuando Moisés estaba recibiendo todas las ordenanzas de estos 4 capítulos, el pueblo todavía estaba a la expectativa, lejos de esa montaña, esperando que Moisés retransmitiera el mensaje de Dios al pueblo. Y en ese punto, dice la Biblia que Moisés comienza a ofrecer sacrificios y levanta 12 columnas para poderlas identificar en medio de su pueblo. Versículo número 6. Y algo va a ser por medio del sacrificio. Veamos pues. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y dice ahí, y la puso en ¿qué cosa? La puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo número 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Mi amado hermano, Moisés comienza por inspiración propia. Dios no le había ordenado todavía nada en cuanto al ritual de la expiación, sobre todo por el pecado, u ofrendas de paz. Pero había un precedente de sacrificio, de purificación. ¿Cuál era ese precedente? Un acto que también se llevó a cabo en la noche, o diríamos así, en el día en que Dios libertó al pueblo cuando lo sacó de la tierra de los egipcios. Un sacrificio de sangre se había llevado a cabo también, donde Dios había ordenado matar a un cordero y esparcir la sangre en los dinteles y en el marco de la puerta. Acompáñenme por favor al libro del Éxodo. Libro del Éxodo, en el capítulo número 12. Libro del Éxodo, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Cuando vamos al versículo número 7, mire lo que nos dice el Señor. Y tomarán de la sangre, es decir, de la sangre que salió ¿de dónde? Del cordero que habían sacrificado. Eso del cordero está, mi amado hermano, en el versículo justamente anterior, en el verso número 5 y 6. Verso 7 estoy. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella, dice en el verso número 8 para complementar, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ahora, recuerde, mi amado hermano, que este sacrificio se había llevado a cabo para redimir, para limpiar, expiar los pecados del pueblo y librarlos de un castigo que habría caído sobre ellos, así como cayó sobre los egipcios. Ahora, Moisés creyó muy pertinente hacer este acto de purificación, ya que Dios había demandado que se acerque no solamente Moisés, sino también 70, Aarón y sus hijos delante de él. Verso número, acompáñenme nuevamente, versículo número 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones,
y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. ¿Qué libro, mi amado hermano? ¿Qué libro? El libro que él había comenzado a escribir, del cual se narra en el verso número 4. Sí, tomó, es decir, ese escrito que ya tenía de manera inicial. Y dice la Biblia, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Recuerden que de manera inicial, en el verso número 3, Moisés cuenta de estas obras. ¿A quiénes? A Nadab, a Abiud, a Aarón y a 70 ancianos. Pero la ley no solamente es para un grupo selecto, como de pronto se quiso dar a entender allá en la Edad Media, cuando los religiosos comenzaron solamente a dar la ley en templos, en monasterios, y aún hasta el pueblo, cuando se le leía la palabra, se le leía en un idioma que para ellos no era entendible, como lo era en latín. Mi amado hermano, la palabra de Dios no solamente es para un papá, para un mamá, para una mamá, o para alguien que de pronto tiene algún estudio teológico. No, la palabra de Dios es para todo ser humano. El niño debe de tener acceso a la palabra. El adolescente tiene que tener acceso a la Biblia. El adulto tiene que tener, mi amado hermano, la oportunidad de escuchar la palabra. Nadie puede quedarse sin la oportunidad de saber y conocer, de su Dios. Moisés tomó, dice entonces en el verso 7, el libro del pacto y lo leyó ahora a oídos de ¿quiénes? A oídos, dice ahí, del pueblo. El cual dijo, haremos, es decir, el pueblo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y lo que es, diría yo, lo más culminante, y obedeceremos. Amado hermano, el oír la palabra sin haber una obediencia de por medio se hace, diríamos así, nula, no tiene eficacia. Todo el pueblo debe de leer la Biblia, pero también debe de obedecer a la Biblia. Ahora bien, una vez que pasó esta primera transición, dice en el verso número 8, y vamos a entrar en estudio en esta porción. Entonces, dice la Escritura, entonces Moisés tomó la sangre, ¿y qué hizo con esa sangre? La roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, que la sangre vino a ser como una especie de firma. La sangre vino a ser como una especie de sello entre la lectura de la palabra y la confesión pública de acatar esa palabra como acto de obediencia por parte del pueblo. En la actualidad, mi querido hermano, el pueblo del Señor también está bajo esa misma alianza de pacto. Vayamos por favor al libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Versículo 28 y 29. Capítulo 10, verso 28 y 29. Hebreos capítulo 10. Verso 28 y 29. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, el que viola la ley de Moisés, recuerde que el pueblo había hecho un pacto, que había dicho que habría de obedecer la ley de ¿quién? De su Dios en el pacto. Verso número 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio, o los testigos de 2 o 3, ¿qué sucedería? Muere irremisiblemente. Versículo número 29. Ahora aquí le habla al pueblo creyente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo y tuviere, ¿qué cosa dice mi amado hermano ahí? Tuviera por inmunda. Recuerden que ellos fueron rociados con una sangre de un animal. Nosotros hemos sido cubiertos con otro tipo de sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. ¿Y qué pasa cuando uno también pisotea esa sangre? Es decir, cuando uno no obedece a los mandamientos. Véanlo de esta manera. En Cristo tenemos mandamientos que obedecer. Y la sangre de Cristo nos trajo perdón, salvación. Nos restituyó, mi amado hermano, sí, al puesto que habíamos perdido como hijos. Y la Escritura nos dice en el verso número 29, sí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Recuerde que en Jesús tenemos un nuevo pacto. Ya nosotros no matamos corderos para perdonar de pecados, ¿verdad? Ya nosotros no cumplimos en sí las leyes mosaicas, pero está la ley de Cristo sobre nuestros corazones. Y dice adicionalmente el Señor, en la cual fue, ¿qué cosa? Santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Todo eso tenemos, mi amado hermano, cuando Cristo viene a nuestra vida. Si somos santificados por su sacrificio y el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Cuando violentamos los mandamientos de Dios, sí, mi amor hermano, es como que si menospreciáramos o quebráramos o quebrantáramos, sí, una ley que ha sido dada para nuestros beneficios, para nuestra santificación. Y Dios obviamente dice ahí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibiremos si violentamos esos mandamientos? Ahora, cuando retornamos a Éxodo capítulo 24, ¿sí? Moisés, a través de este acto de esparcir la sangre al pueblo, está diciéndoles, ustedes se han comprometido con Dios y la sangre es un sello de garantía de que ustedes y Dios están ligados con sus vidas. Él, sí, ¿a qué cosa? A recibirlos por hijos, pero ustedes también a obedecerles como hijos a ese Padre Celestial que está en los cielos, para obedecerles. Versículo número 8 del capítulo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Verso 9. Pero recuerden, Dios había dado una ordenanza en el verso número 1. ¿Qué había ordenado? Que se acerque Aarón, Nadab y Abiud y 70 ancianos. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiud y 70 de quienes, de los ancianos de Israel. Y ahí dice el Señor en el verso 10, y vieron al Dios de Israel. ¿Qué sucedió, mi amado hermano, en esa parte? ¿Qué dice el texto que sucedió? Cuando sí se acercaron ellos, sí, ante la presencia de Dios, dice ahí, y vieron a Dios. Ahora, efectivamente ellos vieron a Dios. Sí, veamos qué nos puede decir la Escritura al respecto. Acompáñenme por favor y veamos primeramente qué es lo que dice el Antiguo Testamento. Números capítulo 33, más adelante. ¿Verdaderamente el hombre podía ver a Dios? Números capítulo 33. Éxodo 33, y más adelante, sí, perdón. Éxodo 33 es, no es Números, es Éxodo. Éxodo 33, versículo número 20. Ahí hacemos esa corrección. Éxodo 33, verso número 20. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Dijo más, estoy aquí hablándole Dios a Moisés. ¿Cuál es el trasfondo bíblico de ese texto? Sí, antes de leerlo. El Señor, sí, había prometido que su presencia habría de ir, sí, con el pueblo. Pero Moisés, de manera especial,
trató de pedirle al Señor para asegurarse de que la presencia de Dios vaya con el pueblo. Le trató de pedir una prueba a Dios. Y a la hora de pedirle una prueba, le pidió al Señor, sí, algo, diría yo, algo demasiado especial o demasiado sobrenatural. ¿Y qué fue lo que le pidió? Si Moisés le pidió poder ver a Dios cara a cara. Ahora, yo sé y entiendo que cuando uno comienza a tener comunión con Dios, cuando uno comienza a experimentar en Dios una intimidad mucho más, diríamos así, progresiva, uno siempre va a pedir de Dios más, más y más. Así como cuando Dios, al ver que usted tiene disposición, también le va a pedir cada día más, más y más. Mi amado hermano, cuando la relación crece entre Dios y el hombre y viceversa, usted ya no va a querer orar 5 minutos, sino que va a querer orar 10. Y al siguiente día ya no va a querer orar 10, sino 15. Es decir, que cada tiempo de acercamiento a Dios usted va a ir en aumento. Así también pasa cuando uno se comienza a desmotivar. Cuando uno comienza a alejarse de Dios. Está orando de pronto 2 horas en el día, pero cuando comienza a enfriarse, de 2 horas pasa una, de 1 hora pasa media hora, de media hora pasa 5 minutos, y cuando se da cuenta ya ni hora siquiera. Pero cuando uno se comienza a enamorar de Dios, uno comienza así a intimar más. Así como Dios nos exige más, uno también de pronto pudiera decirle al Señor, yo también quiero más de ti. Y Moisés llegó a ese punto, a ese nivel de querer algo más de Dios. Y en ese momento, antes de leer el capítulo 33, verso 20, acompáñenme por favor en el verso número 15 y veamos de lo que estamos hablando. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oiga, esa oración, si yo creo que cada uno de nosotros la haríamos diariamente como una base de protección, como una base de cuidado de Dios, yo creo que siempre seríamos cristianos victoriosos. Siempre, amado hermano, estaríamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Sin salir de nuestros hogares antes de que usted sienta de que realmente Dios lo está acompañando. Y eso se logra cuando uno intima con Dios en oración. Ahora, Él le dice a su Dios, no me saques o no nos saques ni al pueblo ni a mí de este lugar si tu presencia no va conmigo. Versículo número, verso número 16. Y Él le dice, ¿y en qué conoceré aquí en que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Ahora, Dios le responde ante esa oración y le dice, Jehová, verso número 17, Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Tú me pides que mi presencia vaya contigo, y Dios le dice, sí, Moisés, está bien, yo te prometo hacer lo que tú me estás pidiendo, yo voy a estar contigo siempre y también con el pueblo. Pero Moisés no se quedó en esa, diríamos así, no se quedó solamente con la palabra. Si Moisés dijo, sí, es verdad, creo lo que me estás diciendo, pero quiero una prueba de esto. Quiero una evidencia de esto. Quiero palpar que esa palabra se haga real. Y a mí, Señor, en este momento, sí, tengo un vivo deseo. Quiero que tú me lo demuestres. ¿De qué manera? Mire lo que dice el verso 18. Él entonces dijo, es decir, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Diría cualquiera, qué atrevido. Más bien yo diría, qué osado. Hay cosas, mi amado hermano, que se pueden salir del esquema. Aún, sí, en la presencia del Señor, cuando uno quiere de Dios más. Usted se acuerda de una petición bien osada que le hace un hombre a Jesús cuando está subido en una barca en medio de un mar. ¿Qué le dijo el Señor? Sí, en este caso diría, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ahora, ¿había esa necesidad? No la había. Pero esta actitud de osadía, o diría yo, de valentía y fe, sí hizo una gran diferencia entre el común denominador, sí, de los creyentes o de los cristianos.
Yo sé que la gran mayoría de los cristianos puede orar, puede intimar con Dios, pero son diríamos, los valientes espirituales, los osados espirituales que logran ver de Dios algo más que el denominador común de todos y de todo el pueblo. Son aquellos, diríamos, que podrían ser considerados como atrevidos o violentos en Dios, los que pueden llegar a ver la gloria de Dios, si así ellos en Dios también determinan buscarlo. Mi amado hermano, todos podemos leer la Biblia, todos podemos venir a los tiempos de oración e inclusive todos podríamos orar en nuestros hogares. ¿Y verdad que así sucede o no? ¿Cuántos oran todos los días en sus hogares? ¿Cuántos oran, cuántos leen la palabra todos los días en sus hogares? Como va bajando, no puede ser. Mi amado hermano, pero los que están dispuestos a dar ese más, ese algo más, ¿sí?, en su intimidad con Dios, ellos son los que logran ver cosas también excelsas en esa búsqueda de su Dios. Mi amado hermano, y eso es lo que Moisés logró, sí, diríamos, obtener de Dios. Dice el verso número 18, él entonces le dijo: te ruego que me muestres tú, que me muestres tu gloria. Y Dios le responde: yo haré, le dice el Señor, pasar todo mi bien, es decir, toda mi majestuosidad, toda mi gloria, la haré pasar delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia. Esto tiene un nexo muy importante. Y tendré misericordia, ¿de quién? ¿De quién? Del que tendré. ¿Por qué? Porque Jesús había dado una declaración con respecto a esto. ¿Qué declaración? No pierda, por favor, no pierda Éxodo capítulo 33. No lo pierda. Y acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 1. No pierda Éxodo 33. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 18, en la primera parte, en su primera parte, Juan 1:18. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice ese texto? A Dios nadie, y cuando dice nadie, está incluido Moisés, está incluido Aarón, está incluido Nadab y Abiud, y está incluido también ¿quiénes? Los 70 ancianos. A Dios nadie le dio jamás. Eso refiriéndose a que el hombre pudiera llegar a ver a quién. ¿Y sabe por qué a Dios nadie le ha visto jamás? Por una declaración que dice en la carta a Timoteo. ¿Cuál es esa declaración? Acompáñeme por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo número 1. ¿Por qué a Dios nadie le ha visto jamás? Primeramente, bueno, Dios, sabemos que Dios es espíritu, pero también Dios tiene otro atributo. Primera de Timoteo, capítulo número 1, verso número 17. ¿Lo encontró? Primera de Timoteo 1, verso 17. ¿Qué cosa es Dios entre tantos atributos que tiene? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, es decir, que no puede morir, pero también ¿qué cosa es nuestro Dios? ¿Qué cosa es? Invisible, es decir, no visible al ojo de humano, al ojo del hombre. Mi amado hermano, y para complementar el asunto, acompáñeme por favor a la primera carta de Juan, no en el Evangelio, sino en la primera epístola de Juan, de las 3 que tiene, capítulo 4, ya casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo número 4. ¿Lo encontró? Verso número 12. Nuevamente el evangelista lo dice así. ¿Ya lo encontró? Primera de Juan 4, verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Otra vez lo certifica. Ahora, ¿quién ha visto a Dios? Solamente Jesús. Y Jesús declara en el Evangelio de Juan 1:18, sí, y Él, el unigénito, es quien le ha dado a conocer.
Ahora, mi amado hermano, con estos ingredientes, vayamos nuevamente a Éxodo 33. Recuerden que le dije que no lo perdiera. Verso número 19, porque quiero llegar al 20. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y le dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, y no voy a matarte porque tengo de ti, ¿qué cosa? Misericordia. Porque si Dios, si hubiese Él querido aparecer en su gloria frente a este cuerpo mortal, no hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. Puede, simplemente por una situación, porque Él es, mi amado hermano, majestuoso, santo. Si su gloria nos consumiría como fuego que consume a la hoja seca. Mi amado hermano, si lo terrenal no puede heredar o no puede ver lo espiritual, no puede concebir lo espiritual, para poder entrar en su gloria, para poder ver a Dios, tenemos que ser transformados, sí, en su esencia misma, para poder llegar a tener comunión. De hecho, mi amado hermano, mucha gente dice: ¿podría yo acaso ver a Dios? Yo le digo sí, pero no ahora, sino después, porque ha sido una promesa de Dios. ¿Dónde está esa promesa? Bueno, antes de avanzar a eso, terminemos Éxodo 33, verso 20. Dice, versículo 19 nos quedamos: y tendré misericordia de él, que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Verso número 20, y Dios le dice la aclaración. Dijo más, Dios le habla: no podrás ver mi rostro. Ahora, ¿Dios tiene rostro o tiene figura de hombre? Posiblemente sí, porque Dios es espíritu, pero como Dios nos hizo a su semejanza, a su imagen, diríamos que en apariencia el hombre puede ser parecido a Dios. El hombre puede ser parecido a Dios, no igual, pero tiene un parecer de Dios. Es decir, Él tiene ojos, Él tiene oídos, puede escuchar, puede ver la maldad como puede ver también las cosas justas y rectas. Él puede, mi amado hermano, oler, porque Él percibe en olor grato, ¿qué cosa? Nuestras oraciones. Mi amado hermano, Él puede sentir, porque Él también le duele su corazón cuando le ofendemos. Mi amado hermano, Dios tiene características humanas, no que sea humano, pero nosotros somos semejantes a nuestro Creador. Y dice la Biblia en el verso número 20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Por eso que dice Juan: nadie ha visto a Dios jamás. Lo que sí ha hecho el hombre, a diferencia sí, de esto de verle directamente, es sentir su presencia. Amén. Lo que sí ha hecho el hombre a lo largo de la historia es poder estar delante de su Dios, delante de su presencia, pero porque su espíritu llena ese lugar, pero no porque el hombre con sus ojos carnales o terrenales le haya podido observar y decir: ¡ay, está Dios! Mira qué bonito, mira qué color de ojos, qué lindo semblante, qué perfecta nariz. No, eso no se puede hacer. Para poder hacer eso, ya vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice para poder ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Qué bueno. Hoy se va a enterar cómo lo va a ver. Ahora bien, y termino lo que dice el pasaje. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña o sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, es decir, te voy a meter en una grieta de esa roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Cuando dice te cubriré, es decir, te voy a tapar el rostro, es lo que le está diciendo, para que no me puedas ver. Porque si Moisés le veía, ¿qué sucedía? Moría, pero moría su carne, claro está. Versículo número 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás, ¿qué cosa? Mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Dios? Bien,
Veamos cómo podemos llegar a ver el rostro del Señor. Mateo capítulo 5. Ahora prepárese para ver el rostro de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Amén. ¿Ya lo tiene? Mateo 5, verso número 8. Mateo 5, verso 8. ¿Qué dice el texto, mi amado hermano? Bienaventurados los que, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice la Biblia? Verán. No dice que lo van a ver ahorita, verán a futuro, verán a Dios. Para poder ver a Dios hay que tener ¿qué cosa? ¿Qué hay que tener el corazón? ¿Cómo está tu corazón? Si tienes rencor, si tienes odio, si tienes ira, si estás peleado con tu mujer, estás peleado con todo el mundo, tu corazón no está limpio. Peor si tienes pecado, bueno, agravado. Solamente los de limpio corazón pueden llegar a ver a Dios. Y hay algo especial inclusive con respecto a esto. Cuando uno va al libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, carta a los Hebreos, capítulo número 12, antes de la carta de Santiago, Hebreos capítulo 12, ¿lo tiene? Hay algo especial. La limpieza de corazón tiene un sinónimo en el verso 14. ¿Ya lo encontró? Hebreos 12, verso 14. Seguid la paz. ¿Qué dice? Seguid la paz ¿con quiénes? Dice, con la iglesia nomás, con los cristianos. Con todos, es decir, tanto con convertidos como inconversos, como gente cristiana, como gente que no sea cristiana. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? A ponerse a paz con el prójimo. Primera parte. Y segundo, a vivir en santidad, consagrados a Dios. Si tú haces eso, mi amado hermano, garantía de Dios, no del hombre, garantía de Dios hay de que tú vas a verle a Dios cara a cara. Él te sentará en sus rodillas y te consolará como la madre consuela a su hijo. Él sacará, él dice que él conjugará toda lágrima de tu rostro. Él te limpiará porque el Señor así lo ha prometido. Mi amado hermano, ahora vemos entonces, cuando retrocedemos a Éxodo capítulo 24, que cuando dice en el verso 10, y vieron al Dios de Israel, no se está refiriendo a que lo vieron cara, no, sino que vieron su presencia. Sí, percibieron la presencia de Dios en ese monte. ¿Quiénes? Moisés, Aarón, ¿quién más? Nadab, Abiud y los 70 ancianos. Y había debajo de sus pies, es decir, de esa presencia de Dios, como un embaldosado de zafiro, ¿sí?, semejante al cielo cuando está sereno. Verso número 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes, es decir, mas Dios, ¿qué hizo? Mas no los castigó a nadie. ¿Pero por qué? Porque Él lo había permitido que se lleguen a acercar al monte. Recuerde que al inicio, antes de que Dios diera los mandamientos, Dios le había dicho a Moisés, y Moisés así también le pasó la orden a Josué, que nadie se acercara al monte, porque el que se acercaba al monte debía de ser asaeteado y moría. Pero como Dios había ordenado que se acerquen estos, sí, esta orden había quedado, sí, diríamos, exenta, pero para ellos. Versículo número 11. Y dice en la parte final, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Recuerde que había
que se había llevado a cabo instancias anteriores, habían hecho un sacrificio. Y pero recuerden que habían santificado a todo el pueblo. Debieron haber ofrecido a su Dios muchos, sí, animales en sacrificio. Y de ese alimento, de ese sacrificio, sí se proveyeron y luego comieron en la presencia de su Dios. Versículo, sí, número 12. Entonces Jehová dijo, ¿a quién? Dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Sube a mí al monte y espera allá. ¿En dónde? En el monte. Recuérdalo. Para poder estar con Dios es necesario, que es lo importante, es necesario subir al monte. Mucha gente se ha tomado esto muy a la literal. Muchas iglesias inclusive, sí, proveen, sí, diríamos, o promueven a sus congregaciones de que para buscar mayormente a Dios hay que irse a acampar en un monte y ahí orar y pasar una vigilia, porque ahí la presencia de Dios se va a manifestar. Mi amado hermano, Dios se puede manifestar en un sótano, en un túnel, como lo puede hacer en el monte de Everest. Para Dios no hay problema. No se refiere a eso, mi amado hermano. Cuando Dios demandaba al hombre subir al monte, demandaba que el hombre tenía que esforzarse para poder llegar, sí, en este caso a buscarle, porque Dios sabe que no es fácil, no es sencillo vencernos a nosotros mismos para poder intimar, sí, para poder buscarle. Demandará siempre un esfuerzo de parte nuestra el poder acercarnos a Dios. Si fuera tan fácil, si fuera tan sencillo buscar de Dios, todo el mundo lo hiciera. Pero el asunto es que no es fácil, no es sencillo. Fácil es recibir a Cristo, y eso porque Jesús pagó un precio, y un gran precio. Eso fue lo único que nos salió barato a nosotros, la salvación. Pero a nosotros nos salió barato. A Dios le costó muy caro, porque tuvo que llevar a su propio Hijo a la cruz. Y la santificación, mi querido hermano, la santificación es, mi amado hermano, un acto de valentía que día a día un creyente tiene que pagar para poder ser santo, no para poder ser salvo. Salvación es gratuidad, es gracia. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, pero hay mucho que hacer para ser santos. Amén. Una pregunta nació para atrás. En este caso especialmente sí fue en el monte, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Claro que sí. En este texto sí se menciona de que a Moisés se le demanda subir. Sí, recuerde que a estas alturas, ¿cuántos años tenía aproximadamente Moisés? Cerca de 80 años de edad. Pero no por eso, mi amado hermano, sí, la demanda deja de ser inferior. La demanda es tal cual para un anciano como lo puede ser para un niño. Debemos de esforzarnos para buscar su presencia. Amén. Y si Dios demanda que te esfuerces y seas valiente, como se lo dijo Josué, esa misma ordenanza no varía para el presente, para usted y para mí. Y Dios siempre va a demandar que subamos ante su presencia. Dios siempre va a demandar que usted sí se esfuerce, aun cuando sabe Él muy bien que usted está cansado, que usted ha venido trabajado, que usted está enfermo, que usted está débil. Igual la demanda para Dios, con ánimo, sin ánimo, siempre será para usted y para mí. Sube. ¿Quieres de mí? Sube. ¿Quieres de mi espíritu? Sube. ¿Quieres de mi presencia? ¿Quieres sentirme? Tienes que subir. Y eso sí que es costoso, porque uno tiene que despegarse un ojo del otro para poder estar, diríamos así, estable, para poder estar consciente de decir, sí, Señor, está bien, yo sé que es difícil, yo sé que esto es una lucha, pero yo me salgo de esta cama, me desenredo de entre las sábanas y a buscar tu presencia, orando, pagando un precio para buscarte. Amén. Mi amado hermano, son pocos los que pagan ese precio, la verdad. Versículo número 12. Sube a mí, le dice el Señor, al monte y espera. Qué importante es saber esperar en el monte. Esto es muy importante, porque hay quienes ya se están esforzando, pero a veces en esa espera y de esfuerzo todavía Dios no responde, o diríamos, sí, no nos sale al encuentro. ¿Sabía usted que Moisés tuvo que esperar? ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que esperar Moisés? 7 días para que Dios le comenzara
hablar. Diría cualquier hermano, llevo 5 años subiendo al monte y nada que encuentro. Y nada que me responde, y nada que me oye, y nada así que veo su mano. Mi amado hermano, recuerda, no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. A ti y a mí nos toca, como dice una alabanza, nos toca escalar. Aun cuando a veces no tengamos fuerza, aun cuando a veces no podamos escalar, pero el Señor siempre te demandará que tú subas hacia Él. Mi amado hermano, sube, le dice al monte, y espera ya. Y te daré, recién que le va a dar Moisés. A Moisés Dios que le va a dar, te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Miren, esta ley es adicional a la ley que ya Moisés que había escrito. Las primeras que se dieron en el capítulo 20, 21, 22 y 23. Versículo número 13. Y se levantó Moisés. Recuerden que Moisés tenía un compañero fiel. Sí, tenía una persona que nunca se le despegaba. ¿Se levantó con quién? Con Josué, su servidor. ¿Qué cosa era Josué para Moisés? Un sirviente. Un sirviente, mi amado hermano. Sí, diría cualquiera, pero estás pasando el tiempo, sí, estás junto a Él, no haces nada, o te coge para cosas, de pronto para cosas inservibles, sí, que de pronto alguien lo puede hacer, pero ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás buscando? ¿Por qué estás siempre haciendo, entre comillas, lo que dice el pastor, que obviamente no soy yo, sino la palabra? ¿Por qué siempre estás predicando, pasando el tiempo, aguantando el sol como pasó hoy día, rozando montes, inhalando humo? ¿Qué tanto haces ahí? Estamos sirviendo. Para que en su debido momento el Señor, a quienes le han sido fieles en lo poco, el Señor los ponga en su tiempo en lo mucho. ¿Cuántos quieren estar en lo mucho? Amén. Empecemos por lo poco. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Pero recuerde, solamente a quién se le pidió que suba en ese momento. A Moisés. Es decir, que Josué se quedó en las faldas todavía. Juntamente con quienes, con los otros que a Dios les había demandado. Versículo número 14. Pero antes de subir, Moisés se cercioró o se quiso cerciorar de algo. Recuerda que a raíz de esto, a raíz de esta circunstancia, sí, el pueblo va a cometer un error gravísimo. Para aquellos que han estudiado la Biblia, sí, de manera consecutiva, es en ese tiempo donde el pueblo se corrompe, donde el pueblo posteriormente hará un becerro con oro y lo adorará. Cosa curiosa, por cierto, porque el pueblo había rejurado y hasta con sangre, ¿verdad? De señal de pacto, había jurado obedecer a la ley, ¿verdad? Y honrarla y atesorarla. Y Moisés dice, perfecto, la sangre queda así como sello delante del pueblo para que esto no se quebrante jamás. Las típicas promesas en el momento de angustia, de pavor o de terror, sí, cuando uno se consagra a Dios, pero a 40 días, es decir, a un tiempo muy corto, el pueblo vuelve y se desenfrena. Porque el pueblo es ingrato. Se olvida cómo Dios en un día, sí, nos cambió la vida. De un momento a otro, sí, nos restauró, y parece que la mente se olvida con facilidad todos los favores de Dios. Mi amado hermano, pero eso será motivo de estudio en su debido tiempo. Dice la palabra del Señor para concluir. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí. ¿Recuerda? Es decir, a las faldas de ese monte. Porque el Señor los había llamado. ¿A quién había llamado? A Aarón, a Nadab, a Abiud. Sí, ¿a quiénes? A los 70 ancianos. Quien se fue un poquito más allá fue ¿quién? Josué. Porque Josué andaba, oiga, no queriendo ser respectivo, andaba como pulguita en perro. Si Moisés iba para un lado, él se le pegaba, él iba ahí. Él iba ahí, mi amado hermano. Qué importante es estar pegado con gente cristiana, de verdad. Esa gente siempre te estará animando. Esa gente siempre te estará dando una palabra para que tú avances. No será el tipo con cristiano. Tú vas a ir al templo. No, yo no
quiero ir, yo tampoco, entonces quedémonos. No. El creyente fiel y verdadero, el que realmente está con el fuego de Dios en su corazón, tú le dices, oye, como que yo no quiero ir, y alguien dice, ¿cómo que no quieres? Anímate, no seas flojo, vamos, yo te acompaño, pero no te quedes. Con ese tipo de cristianos es que debemos de identificarnos. Mi amado hermano, Moisés le dice a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Miren la ordenanza, quédense aquí, sí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, le deja todavía 2 encargados para que se hagan, sí, diríamos firmes en representación, en ese sentido de un Moisés que ya no iba a estar, ni tampoco un Josué. Le dice a su hermano Aarón, y también le dice a Hur, uno de aquellos. ¿Quién era Hur, mi amado hermano? Si cuando uno va a Éxodo 17, acompáñenme por favor, aunque cuando esto ya lo vimos también en su debido momento. Éxodo capítulo 17, vamos rápidamente. Éxodo 17, versículo número 9 y 10. ¿Lo tiene? Y dijo Moisés a Josué, aquí había una guerra con un ejército de una nación llamada Amalek. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Quién era este Hur? Este Hur, mi amado hermano, si bien es cierto, era un pariente también de Moisés. Este Hur fue uno de los que llegó a sostener uno de los brazos de ¿quién? De Moisés en el monte, y Aarón le cogía la otra mano. ¿Para qué? Para que cuando los brazos de Moisés estuviesen extendidos con la vara agarrada, el pueblo prevaleciera frente a sus enemigos. Cada vez que Moisés, si se le caía en su vigor en sus brazos y lo bajaba, si ganaban los adversarios, los de Amalek. Es decir, que este par de ancianos, porque también tenían su edad, quedaron como encargados, responsables. ¿Para qué? Para que pudiesen guiar al pueblo mientras Moisés habría de subir al monte. Vayamos por favor rápidamente a Éxodo capítulo 24 y entendamos que estos dos que habían ayudado a Moisés a ganar una preciosa batalla, ahora se les ordenaba que de la misma manera estuvieran tranquilos esperando que él retornara con los mandamientos, con los nuevos mandamientos que Dios le habría de dar a su pueblo. Versículo 14, esperamos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, es decir, el que tuviera alguna situación que preguntar, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube, ¿qué sucedió cuando subieron? Dice ahí, y una nube cubrió el monte, como que la gloria de Dios descendió y apartó de alguna manera, como neblina, apartó a ojos de ellos, a Moisés, de entre estos principales. Versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era, dice la Biblia, como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Verso número 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y en todo esto en ayuno, por cierto. Ya había comido antes de subir al monte. ¿Recuerda? Que habían celebrado un sacrificio y todos se sentaron a comer y a beber en presencia de Dios. ¿Qué pasará ahora con Moisés, que está metido ahí esos 40 días
el próximo día sábado. Lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor ha hablado a tu vida, sí, regálale una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Gloria